Buenas noches. Bienvenidos. Pues me toca ahora compartir la materia de la oración. La verdad que está interesante. Todos los cristianos oran, ¿verdad? ¿Y el que no ora? ¿Qué pasa con el que no ora? Dios no obra. Pero bien, vamos a iniciar. Bendito Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a enriquecer la comunicación para contigo, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros siempre tener este diálogo de oración. Señor, ayúdanos cada momento. Te necesitamos y necesitamos esa relación contigo. En el nombre de Jesús, amén. Vaya allí a Marcos 11:22. Marcos 11:22. ¿Ya lo tiene? Dice así: respondiendo Jesús le dijo, tened fe. ¿En quién? Tened fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Todo creyente en Dios debe de tener fe. Pero es bien importante que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Creer que existe Dios, pero no solo eso, debemos de conocerlo para tener comunión con Él. Para esto se debe o se establece esta relación. ¿Y cómo debe de ser esta relación? Debe de ser una relación cercana. ¿Qué es la oración? La oración es saber dialogar con Dios. La oración es la única manera de hacernos oír por Él y para que Dios nos pueda atender o responder en nuestras necesidades. Debemos de tener confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido respuestas de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Sí. Saber orar es decirle que venga su reino a nosotros y que se haga su voluntad. Y si viene su reino a nuestra vida, es que somos de su agrado y estamos en contacto con Él. Orar, del griego, prosonjomai, se lo deletreo, P-R-O-S-E-U acentuado J-O-M-A-I. Prosonjomai es orar a Dios, suplicar, pedir y adorar. La oración también es una adoración. Entonces, como objetivo, como creyentes de Dios, debemos saber cómo orar y conducirnos a Él en oración. Me he encontrado que hay muchos cristianos que no saben orar, que solamente hablan y hablan, pero no es de acuerdo a cómo está en la Biblia. Necesitamos saber comunicarnos con Dios. La relación del creyente con Dios debe de ser con fe, debe de ser una prioridad. Nos dice en Lucas capítulo 18, verso 1, Lucas 18, verso 1,
Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Suplicar, esta palabra, suplicar también es sinónimo de orar. ¿Hasta cuándo podemos orar? Hasta recibir respuestas. Y no significa hacer repeticiones. La oración perseverante implica ser constantes en la oración, en nuestras peticiones. Nosotros vivimos, como creyentes, vivimos por fe. Y esto es creer todos los días en Él, en Dios. Y por su bondad, Él nos responderá. Cuando vivimos por fe, debemos ser constantes, recuerde, y no debemos de rendirnos. Hay quienes oran y en pocos momentos ya no tienen nada que decir. Dios es el que da las respuestas de nuestras oraciones. Puede ser en una forma inmediata o en el debido tiempo de Dios. Pero Él siempre tendrá buenas razones para contestarnos o no. ¿Sabía usted eso? Al persistir en la oración, crecemos en carácter, en fe, en confianza y en esperanza. Entonces, la oración con fe es la que debe de salir del corazón de todo nuestro ser. Y la oración con fe convence al Señor. La oración de fe puede mover montañas o circunstancias difíciles. Esto significa que para Dios es posible hacer lo imposible. Y cuando creemos esto, nuestros problemas o complicaciones, sean las que fueren, desde luego, se aminoran y se resuelven. Debemos de conocer a Dios. Esa debe de ser una prioridad nuestra, sabiendo y reconociendo que Dios puede hacer todas las cosas posibles. Para orar con eficacia, para poder orar con eficacia, debemos tener, recuerde, fe en Dios. No le vamos a pedir a cosas ni a objetos, como tradicionalmente la gente lo hace. Mucho menos lo vamos a hacer a seres que están en los cielos o que están en la tierra. No, nosotros por eso conocemos a Dios, para orar a Dios, ir a Dios. Tampoco debemos de tener pensamientos contradictorios para no llegar a usar el nombre de Dios en vano. Porque se utiliza, pero muchas veces en una forma muy ligera, el nombre de Dios, sino con un pleno conocimiento. El significado de vano en el hebreo es chav, o sea, S-H-A-B chica, vano, chav. Esto es hablar mal de Dios, llamarlo malo y destructivo, culparlo o llamarlo falso, o asemejarlo o compararlo con ídolos o dioses ajenos. Si ponemos nuestra fe en Dios, podemos declarar
realmente quién es Dios, con todos sus atributos. Así podemos hablar de Él como es debido o como debe de ser, y orar como el Señor o las Escrituras nos muestran. Los atributos de Dios son los caracteres y particularidades de su naturaleza divina. Desde luego que hay muchos atributos. En una ocasión tuve que estudiar todos los atributos de Dios y la verdad son muy interesantes. Orar, del griego, recuerde, proseuchomai, es orar a Dios, suplicar, pedir y adorar. Como en esta vida todo se aprende y a lo que corresponde en esta materia de orar debemos hacerlo conforme, recuerde, el conocimiento que tenemos de Dios. Debemos orar con entendimiento. Esta es la mejor manera de hacerlo. Y debemos de hacerlo de la manera como nos enseñan las Escrituras. Poco a poco vamos a ir enriqueciendo esta manera de cómo ser eficientes en la oración. Todo aquel que ha creído en Dios debe de poner en práctica diariamente una relación de diálogo, esto es, tener comunión con Dios. ¿Cuándo? Todos los días. No de vez en cuando, o cuando yo pueda, o a ver si el tiempo me lo permite. No, debemos de guardar o escoger un tiempo. Esto puede ser por la mañana, por la tarde, en una relación personal con Dios. La oración es la manera de dialogar con nuestro Señor y poner delante de Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, ante Él que todo lo puede. ¿Lo podrá? Claro que sí, por eso es Dios. Y recuerde que la mejor manera es como Él nos enseña. La necesidad de orar la tuvieron sus discípulos, por lo que le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Lucas 11:1. Vaya allí a Lucas 11:1. Y nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús oraba continuamente. Lo hacía muy temprano. Y un día que él oraba, y cuando él terminó de orar, vino uno de sus discípulos pidiéndole que le enseñara a orar, así como, recuerde, como Juan enseñó a sus seguidores. Yo me pregunto, ¿por qué le dijo que los enseñara a orar así como Juan había enseñado a sus discípulos? Tal vez le hubiera dicho: enséñanos, Señor, a orar como tú oras. Pero bueno, después vamos a ver precisamente lo que enseñó el Señor Jesús. No tenemos ningún registro acerca de cómo oraba Juan. Me imagino que él oraba pues conforme lo hacían en la antigüedad o lo hacían también en las sinagogas. Pero los que seguían a Juan también, aprendieron a orar, pero como Juan oraba. Y Jesús les enseña la forma correcta
la forma correcta de orar. Y es el que nos enseña a nosotros la forma correcta de orar. Recuerde que la oración es un diálogo. Podemos orar muchas veces, todos los días tal vez, pero ¿cómo captar la respuesta de Dios? A veces las respuestas van a venir circunstancialmente, van a venir cuando a lo mejor ya ni nos acordamos que oramos, o a lo mejor sí nos acordamos. Pero, ¿cómo vamos a esperar? Esperar con fe, desde luego. Recuerde que este diálogo es la relación o el contacto del hombre con Dios, es un acto de sumisión. ¿Cómo vamos a orar? Esa es otra cuestión que dicen, pues ¿cómo voy a orar? Como usted quiera, donde usted quiera. Yo acostumbro a orar temprano. Y por la noche también. Regularmente cuando todo está silencio. También es un acto de adoración. Podemos orar en esos tiempos, en la mañana o por la noche, postrarnos y dándole gracias por el día. Y ahora, dándole gracias por la noche, Señor, que no vaya a soñar monstruos, ¿verdad? O no tenga pesadillas. O dame un sueño tranquilo, apacible. Porque a cada sueño que hay, ¿verdad? Y luego vienen conmigo, oiga hermano, ¿qué significa ese sueño que soñé? Viene mucha gente y me pregunta como que si yo fuera José el soñador para resolverle sus sueños. Oiga, soñé que era un monstruo, era un ave grande, negra, con un pico inmenso. Debe ser un pelícano, yo creo, ¿verdad? Y se tragaba un dinosaurio, ¿cómo se llaman esos voladores? ¿Cómo se llaman esos voladores? Hay sueños que ni al caso, hermanos. Digo, ese sueño es de tacos. Comió muchos tacos. Es que me dio miedo. Pero sí, oiga, ¿a quién no le va a dar miedo esos sueños y que se lo estén devorando, ¿no? Ay, soñé que volaba, hermano, ni que fuera un ángel. Es que cada sueño, no le haga caso a los sueños. Cuando son de Dios, tienen un mensaje. Entonces hay que hacer caso. Y no ande viniendo, si es de Dios, venga conmigo. Y si no lo sabe interpretar, a lo mejor le puedo ayudar, a lo mejor. A veces yo no puedo interpretar los míos. Pero cuando es de Dios, Señor, muéstrame este sueño. ¿Qué significa? Santiago 4:8. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Con dedicación, con fe, con respeto. Y le vamos a pedir que nos ayude, que nos bendiga o que nos dé una respuesta en algo que no sabemos, que no conocemos, o una atención de parte de Dios hacia nosotros, que extienda su mano, que estamos aprisionados, que tengo problemas, que me resuelva asuntos difíciles. A veces en los asuntos difíciles, Señor, ayúdame con este asunto difícil. Y podemos oír, tú cree solamente. Podemos oír de Dios. Confía y verás mi respuesta.
O también orar por salvación de nuestros familiares. Yo continuamente oro por mis familiares que todavía no conocen de Dios. Pero aquí Santiago nos aconseja que estemos más cerca de Dios. Y Él de la misma manera se acercará a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, tenemos que ir con Dios a pedirle perdón, que limpie nuestra vida y que no seamos de doble ánimo, que purifique. Tenemos que ir con Dios con arrepentimiento también, porque cada rato la regamos, ¿verdad? Y la regamos tanto que crecemos. Como las plantas, si no la riega, no crece. Dios hizo al hombre y a la mujer para tener comunicación con ellos desde el principio. En Génesis capítulo 3, verso 8. Miren, desde cuándo el Señor quería entablar esta comunicación con los primeros de su creación. Génesis 3:8 dice aquí: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hace el pecado? Esconde de Dios. Y el propósito de Dios de haber hecho al hombre y a la mujer era con el fin de venir a tener comunión o comunicación con ellos. Pero en lugar de acercarse, se alejaron de Dios y tuvieron miedo. A lo mejor venía el Señor cada día: oye, ¿cómo están los elefantes, las leonas o los animales? ¿Cómo está eso? Les pedía cuentas. ¿Cómo están los árboles? Etcétera, ¿no? Digo, es una manera de pensar nada más, pero una forma así de decir algo, vaya. Mucha gente se esconde de Dios porque les da miedo, les da vergüenza en la condición en que están. Prefieren andar buscando achichincles por ahí que les ayuden, o seres, o vaya, seres. No, es que él sí lo oye Dios, dice. Nosotros podemos tener comunión directa con Dios, directitos. No necesitamos intermediarios, ¿verdad? No. Así es cuando la gente se esconde de Dios y no importa el lugar, la posición en que estén. Puede ser un lugar precioso, como el huerto, o que tengan la mejor seguridad, pero están distanciados de Dios. Dios venía cada mañana a buscar a Adán y a Eva para hablar, para platicar, conversar. No hubo respuestas. Dios hablaba y el hombre callado, escondido. ¿Dónde estás tú? ¿Cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro, Dios sabe dónde estamos. Me voy a esconder. Ay, sí, no me diga. ¿A dónde me esconderé de tu presencia?, dijo el salmista. El Señor habló buscándolos, pero Él quería que le respondieran. Aquí estoy, y salieran con las manos. Aquí estoy, Señor.
el hombre necesitaba aprender o necesita aprender a comunicarse con Dios. Jesús seguía enseñando a sus discípulos. Mateo 6:7. Jesús seguía enseñando a sus discípulos a orar. Mateo 6:7. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vanas repeticiones, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Que no hablemos solo por hablar, que no hablemos palabras sin sentido, o no alarguemos la oración para convencer a Dios de que realmente, o asombrarlo, vaya. Las personas piensan que repetir las mismas palabras en una forma religiosa y hacerlo una y otra vez, creen que van a convencer a Dios sin tener un diálogo, o más bien, o tener algo bien definido, y sin tener fe genuina, vaya. Podemos estar orando a Dios continuamente. Podemos estar orando siempre, ¿verdad? La oración es de siempre. Lucas 18:7. Vea usted, Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Vea la diferencia, a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Necesitamos pedir a Dios con una dirección, con un propósito. Y debemos de hacerlo de tal manera que elevemos nuestro corazón al Señor. Y debemos de orar específicamente y que le pidamos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. Eso es muy diferente. Jesús nos anima a que elevemos nuestras oraciones en una forma persistente. Pero Él no está de acuerdo que se haga hipócritamente, religiosamente, o de repeticiones insignificantes, que no se eleva el corazón sincero. Tampoco podemos elevar oraciones repetitivas siempre. Lo mismo hay. Eso de lo mismo hasta enfada, ¿verdad? Bíblicamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, ahí lo dice. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mucha gente está separada de Dios por causa del pecado y solo una persona puede ponerse entre Dios y los hombres. Esta persona es Jesucristo, ahí claramente lo dice. Él es el único que nos une al Padre. Jesús, que es Dios y hombre, al mismo tiempo establece esa relación del hombre con Dios o Dios con el hombre. En Cristo
hay una nueva relación, desde luego con una nueva vida. Y esto es para toda la humanidad, fíjese, y es por medio de Jesucristo, quien nos presenta al Padre, porque Él dijo, mi Padre y yo somos uno. También dice en Romanos 8:34, cuando ya somos justificados. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede? Con respecto al Espíritu Santo, dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También el Espíritu Santo es intercesor. Bueno, vamos a especificarlo. Con respecto al Espíritu Santo, la Escritura nos dice que no estamos solos. El Señor Jesucristo dijo que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y como lo prometió el Señor, así lo hizo. No nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo. En San Juan 14, del 16, capítulo 14, versos 16 y 17. Entonces, como creyentes, no estamos abandonados a la suerte. Para enfrentar los problemas, tenemos quien nos ayude y nos consuele en nuestras necesidades. Aun cuando estamos en problemas, o cuando estemos en problemas, aflicciones, y el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Fíjese bien, nos ayuda a orar, nos alienta, nos dará. Entonces nos ayuda a que reforcemos esta comunión con el Señor. Pero debemos de confiar y no dudar, mucho menos tener miedo al estar ante su presencia. El Espíritu Santo nos va a ayudar también a interceder a favor nuestro, conforme a la voluntad de Dios. Nos dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, ese es el asunto, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí el inconveniente es creer. Pero si creemos, pide todo lo que quieras, será hecho. Entonces, Dios hace posible que todas las cosas operen a nuestro favor. El Señor es capaz de cambiar las circunstancias en algo favorable, en beneficio nuestro. Tengamos presente que Dios no está ocupado para atendernos. El Señor está bien ocupado. No está ocupado. Siempre nos va a atender. Siempre. No va a desechar nuestra petición. Dicen algunas personas, ay hermano, disculpe,
es que yo sé que están bien ocupados. Pues estamos para eso, para ocuparnos, ¿verdad? Pero el Señor, fíjese, a Él, yo a veces en broma le digo, hablo o no encuentro a alguien, algún hermano, o le estoy llame y llame, y cuando me contesta le digo, ¿sabes qué? Es más fácil encontrar a Dios que a ti. Es cierto. Él está dispuesto para todos aquellos que le aman. Y si usted le ama, el Señor está dispuesto. Porque Él quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Los llamados de Dios son aquellos que el Espíritu Santo, fíjese bien, convence y permite que reciban a Cristo en sus corazones y Él sea su Señor. Los nuevos creyentes tienen una nueva perspectiva, una vida de agradecimiento, y creo que siempre vamos a tener agradecimientos para con el Señor, porque seguimos recibiendo favores constantemente. Cuando confiamos en Dios, nos acercamos al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Y Él nos ofrece sus tesoros celestiales. Él nos da seguridad porque nos hemos acercado al trono de su gracia. En este mundo inseguro, fíjese, inseguro, debemos estar más seguros con Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice Hebreos 12:22. Hebreos 12, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dice aquí? Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Con sinceridad, creyendo. Mucha gente busca a Dios solo cuando tiene algún problema y dicen, ay Diosito, ¿verdad? Ay Diosito. Pues un Diosito no le va a ayudar en nada. Porque Dios es Dios grande, poderoso. Amén. Entonces no le ande diciendo Diosito. Ay Diosito. ¿Sí? Hay necesidades apremiantes, las hemos pasado todos, pero la pasamos, es lo bueno. Mientras que las cosas funcionen bien, fíjese bien, es necesario agradecerle a Dios. Gracias, Señor, por estas bendiciones, porque estoy bien, estamos bien, porque nos está yendo bien, porque no hay dificultades fuertes. Seamos agradecidos en todo momento. No esperemos las dificultades para buscar a Diosito. No. Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Ya se la sabe, orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, nuestras oraciones deben de ser expresadas con agradecimientos, no importando nuestras circunstancias o estado de ánimo. Pero ¿cómo vamos, cómo podemos dar gracias? ¿Cómo podemos orar y estar alegres cuando las cosas no van bien o no están bien? Cuando tenemos problemas, cuando desfallecemos o estamos enfermos. En esas circunstancias, Dios nos ve, nos escucha. A veces pensamos, ¿dónde estará Dios? No podemos estar siempre en una posición de rodillas, orar todo tiempo. Casi siempre así se considera, orar en todo tiempo, siempre. Pero esto no es exactamente eso, sino asumir una actitud reverente ante Dios donde quiera que andemos o estemos. Porque Dios ve, observa, nos analiza y ve las situaciones que nos suceden. Nuestra actitud reverente es el conocimiento de nuestra dependencia. Nosotros debemos de conocer esta dependencia con Dios, tomando en cuenta que Él está con nosotros siempre y con la determinación de amarlo, servirlo y obedecerlo. Orar en todo tiempo es cuando andamos en nuestras actividades. Todos tenemos actividades, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo el hermano? Orando. ¿Qué estará haciendo el hermano? Orando. No es mal orar, pero hay muchas actividades por hacer. A veces es necesario, teniendo esta convivencia con el Señor, tener algunas oraciones cortas. Por ejemplo, gracias Señor, gracias Dios, te alabo, te adoro. No tengo que estar de rodillas, ¿verdad? No. O acciones de gracias, bendiciendo su nombre, alabando, adorando en lo secreto. Y a veces encontramos gente bien gacha, bien difícil, ¿verdad? Y nosotros decimos, te reprendo, tócalo, Señor. No, tampoco. ¿Te lo llevas o te lo mando? No. No. Señor, controla a este hombre, controla a esta mujer, ¿verdad? Y a veces Dios, ¿sabe? Controla. Nuestro devocional sea siempre. Esto no significa que dejemos de hacer nuestro devocional de oración. Ya anduve orando todo el día. No, anduvo en sí, qué bueno. Pero nuestro tiempo de oración devocional, eso no lo podemos dejar. Puede ser en la noche, en la mañana. Y esta actitud no debe de sustituir el tiempo dedicado a la oración, sino que en ese tiempo que estamos a solas con el Señor, debe de ser respetado por nosotros mismos. La otra parte donde dice Pablo que debemos de dar gracias a Dios en todo, muchos piensan y creen que lo malo lo respalda Dios. Fíjese bien, nos está pasando algo bien tremendo, algo diabólico, así, algo feo, vaya. Caso que no es así, porque lo malo no viene de Dios.
Por lo tanto, no debemos agradecer por lo malo. Fíjese bien lo que se le estoy diciendo. Cuando lo malo o lo adverso nos ataque, podemos sentirnos seguros con la presencia del Señor. Y Él va a cambiar la situación. Dios actuará contra lo malo y nos ayudará para darnos la salida, agradeciéndole a Dios por sus cuidados favorables. ¿Ya la agarró? Te doy gracias porque el diablo me trae, Señor. No le ande dando gracias a eso. No, hay quienes traen al diablo, pero pobre diablo. No, el diablo, pero ¿sabe? La autoridad de Cristo nos resguarda del mal. Dice Santiago, cuando alguno, Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, fíjese bien, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hermanos, no erréis. Entonces no diga, gracias te doy, Señor, porque estoy siendo tentado. Por favor, mejor arrepiéntase. Debemos tener fe, fíjese bien, para agradecerle a Dios. Nos dice Hebreos 1:6. Me voy más rápido porque debo terminar justo a tiempo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios lo que quiere es una relación personal, dinámica con nosotros. Y esto va a haber cambios y se van a hacer cambios en nuestra vida. Todo aquel que busca a Dios con fe y con sinceridad serán premiados con sus respuestas. Dios, que es fiel, asegura que todo aquel que se acerca a Él será recompensado en público. Mateo 6:6. Dice aquí, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El motivo que Jesús habla acerca de la oración fue por causa de los religiosos que se jactaban de ser muy santos delante de la gente. Pero era solamente una exhibición. La oración pública era una de las maneras que usaban los fariseos para impresionar a la gente que realmente servían a Dios, pero eran unos hipócritas. Jesús los llamó hipócritas. Jesús enseñó que la oración no depende de frases hipócritas, sino de la verdadera fe y comunión con Dios. Es válido, sí es válido orar en público, pero orar solo por exhibirse no es del agrado de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a orar en una forma adecuada. La gente o las personas que no conocen a Dios solo hacen actos rutinarios o religiosos. Creen que de esta manera pueden ser escuchados. Pero la mejor manera para comunicarnos con Dios es desear de todo corazón que el Señor nos atienda.
Así obtengamos o vamos a obtener el favor de Dios porque lo hacemos con una fe que viene sincera o es sincera. Regularmente tenemos problemas, ¿quién no los tiene? Y a veces no sabemos qué hacer. Es bueno no hacer nada, sino esperar en Dios. Lo primero que vamos a hacer es inquietarnos o preocuparnos y luego buscar la solución. Ya sea en buscar la ayuda de alguien o si es cuestión económica, buscamos una persona accesible y si es alguna enfermedad, inmediatamente vamos al médico. Bueno, no es malo eso, pero siempre teniendo confianza en Dios. Entonces, que nuestra fe asombre al Señor, como lo hizo la mujer samaritana, Mateo 15:28. La mujer samaritana aquí dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Irónicamente, muchos judíos desecharon los favores del Señor, como la sanidad, la liberación o la salvación que Jesús ofrecía. Pero muchos gentiles, como esta mujer cananea, obtuvieron la dirección de Jesús o directamente el respaldo de Jesús, la respuesta de Jesús. La ayudó en sus necesidades y sobre todo en la salvación. ¿Por qué? Porque reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Bien. Creo que podemos recibir mucho del Señor, ¿verdad? Sepamos dirigirnos al Señor. Sepamos orar. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima semana.